Días a todos, buenos días o buenas tardes. Soy Verónica del Río, codirectora de ORH, y os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado en colaboración con Luca y en el que vamos a abordar, bueno, pues uno de los temas que sin duda es crítico, ya no solo para la gestión de personas, sino que yo voy un paso más allá, para la gestión de cualquier organización y sobre todo de cualquier negocio. Hablamos de la experiencia de empleado. De hecho, figura como una de las 3 prioridades críticas de recursos humanos para el 2023, según Gartner. Como sabéis, bueno, pues Gartner cada año lo que hace es una encuesta a directores de recursos humanos y les pregunta, bueno, pues cuáles son esos temas críticos en sus organizaciones pues para el próximo año. Y para el 2023, bueno, pues la lista está encabezada por el liderazgo efectivo. En segundo lugar, se habla del diseño organizacional y la gestión del cambio. Y en tercer lugar está la experiencia de empleado. Yo creo que esto es señal, bueno, pues de la toma de conciencia que todos estamos haciendo del papel estratégico que tiene la gestión de la experiencia de empleado en las organizaciones. En esta sesión lo que vamos a hacer es abordar la experiencia de empleado, bueno, pues desde una perspectiva muy concreta o desde una perspectiva muy concreta y muy relevante y muy interesante. Como sabéis, en los webinars de ORH nos gusta siempre pues, darles un enfoque de análisis, aportaros mucho análisis en profundidad y rigor y sobre todo claves de gestión. Y para hacer eso con la experiencia de empleado lo que hemos hecho es vincularla, bueno, pues yo creo que a otra de las que es prioridad o preocupación máxima hoy en las organizaciones, como es el desempeño. Vamos a analizar cómo están conectadas experiencia de empleado y desempeño, cómo es esa relación y sobre todo a tratar de aportaros claves que os ayuden en su gestión pues, para maximizar todo el potencial y obtener el máximo beneficio de esta relación. Para ello nos acompañan 2 expertos en la materia que paso a presentároslos y lo voy a hacer bueno, pues por orden de intervención. En primer lugar está con nosotros José Luis Pascual, que es el socio director de experiencia de empleado de Lookup. José Luis, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, Verónica, y vamos, todo un gusto hablar de experiencia de empleado con todos vosotros. Estamos encantados y deseosos de escucharte. Como lo estamos también, bueno, pues estamos infinitamente agradecidos también a que esté hoy con nosotros también Carolina Castañeda, que es International Business Developer en Luca. Carolina, bienvenida y muchísimas gracias también por tu generosidad, por estar hoy con nosotros y sobre todo aportarnos tu conocimiento en la materia. No, para nada. Gracias a ustedes por invitarme y un gusto poder aportar un poquito de mi conocimiento a este tema. Gracias a ti. Bueno, la primera parte de este webinar lo que vamos a hacer es escuchar a José Luis y a Carolina. Cada uno de ellos tiene preparada una ponencia de 20 minutos cada una y lo que vamos a hacer es reservar un espacio final pues, para atender todas las cuestiones que queráis plantearles. Os invito desde ya a aprovechar esta oportunidad y exprimir todo el conocimiento y toda la experiencia que acumulan Carolina y José Luis. Para ello tenemos habilitado tanto el apartado de preguntas como el chat. En cualquiera de los 2 sitios podéis ir dejándonos todas las cuestiones que queráis que pues, al final de esta sesión Carolina y José Luis atiendan y os respondan. Solo comentar ya para terminar, bueno, pues que esta sesión está siendo grabada y que en próximos días pues vais a recibir tanto el vídeo íntegro de la sesión como las presentaciones que van a utilizar Carolina y José Luis en sus exposiciones, que siempre pues nos las pedís. Como digo, pues las vais a recibir en próximos días en un correo electrónico. Y ahora sí, sin más dilación, yo no quiero robar más tiempo a lo importante, que es escuchar a José Luis y a Carolina, así que vamos a entrar en materia y José Luis, te cedo la palabra. Venga, pues cojo yo el protagonismo y luego es que lo cederé a Carolina. Voy a compartir con vosotros la pantalla, ¿no? con esta presentación que comentaba Verónica. Creo que la estáis viendo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues estos 20 minutos que tengo no me voy a pasar, son y 5, hasta y 25 estoy hablando con vosotros, ¿no? Para mí es un gran reto hablar de experiencia de empleado en 20 minutos. ¿Qué quiero contaros? Bueno, ahí veis un poco ese objetivo principal, el impacto del desarrollo profesional, hablamos de desempeño, y de hecho Verónica hablaba de que para Gartner la experiencia de empleado es el tercero de los retos de la gestión de personas para el 2023. Y hablaba de liderazgo y de gestión del cambio. Yo quiero plantearos que la gestión del cambio y el liderazgo es algo que se puede mejorar a través de la experiencia del colaborador, del empleado. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y en este caso me voy a centrar en el propio modelo o momento de desarrollo. Pero quiero empezar por algo. Quiero empezar por una reflexión, ¿no? A veces
cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de aspectos de gestión de personas, se nos pierde el para qué. Y el para qué son los retos de nuestras compañías, ¿no? En qué momento estamos y qué nos vamos a encontrar ya en lo que nos queda de año, que nos queda poquito, y en ese 2023, bueno, que pinta interesante, por decir un concepto, ¿no? Si yo tuviera que definir el momento actual por el cual estamos, bueno, pasando la mayoría de nuestras compañías, me centraría en esta fotografía. No puedo hacer mucho debate porque tenemos poco tiempo, pero al final esto de aquí es la ola más grande del mundo, es de un pueblo, está en un pueblecito del norte de Portugal, se llama Nazaret. Si no lo habéis visto, la verdad es que os recomiendo ir, porque es muy bonito, tanto bueno, las olas, si os gusta el sur, como el propio pueblo, ¿no? el entorno. ¿Y por qué os pongo la ola? Os pongo la ola porque de esto va lo que estamos viviendo actualmente en las organizaciones. Va de mucho cambio, de mucha incertidumbre. Las olas vienen, ¿no? Van a venir una muy grande y luego va a venir otra y otra. No sabemos ni la extensión de esa ola ni la rapidez, pero lo que sí que es de verdad es que va a venir otra ola, ¿no? Y, bueno, fijar un poco vuestra vista en los 2 últimos años, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pues, bueno, pues muchas olas, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a un montón de aspectos con los cuales no contábamos. No esperábamos que en 2020 íbamos a vivir lo que hemos vivido, que el 2021 iba a ser como es, este 2022 que está siendo tan raro, ¿no? Con esos problemas en diferentes puntos del mundo, ¿no? ¿Y qué va a pasar en 2023? Pues otra ola, otras olas, incertidumbre. Eso es lo que puede marcar nuestra relación, nuestra realidad dentro de las compañías. Y si tuviéramos que hablar de retos que provoca este entorno cambiante, tan diferente, podríamos hablar de estos 3 puntos. Seguro que hay más, pero muchos de vosotros, en vuestras compañías, estáis hablando de tenemos que ser más ágiles, más rápidos, más flexibles. Tenemos que intentar que el cliente esté dentro de nuestro día a día, ¿no? Esta agilidad, y no hablo solo de los procesos agile, sino de ser más ágiles, intentar adaptarnos a este entorno cambiante de manera más rápida, es uno de nuestros retos como compañías. El segundo, ¿qué ocurre cuando hay incertidumbre? Estamos en un momento en el cual muy probablemente no sepamos lo que pueda suceder dentro de unos meses, ¿no? Pues en entornos de incertidumbre lo que buscamos es tener mayor incertidumbre posible, tener más datos, analítica, bueno, pues aspectos lo más tangibles posible para poder tomar decisiones lo más encauzadas, ¿no? Bueno, pues la certidumbre o intentar trabajar con datos sería otro de nuestros retos. Y el tercero, claramente, y quien diga que no tiene un problema, es diferenciarnos. ¿Por qué? Porque en este momento en el cual va todo muy rápido, todo se puede incluso copiar, ¿no? Porque estamos todos muy vinculados, el diferenciarme desde un punto de vista de no que yo quiera ser diferente, sino que mi entorno me valore, me visualice como alguien diferente, es alguien o algo clave para nuestras compañías, ¿no? El tener un ADN propio o una propuesta de valor hacia nuestro entorno diferencial, ¿no? Esos serían los grandes retos. Habrá más, seguro, pero estos sí o sí los tenéis. ¿Qué ocurre? Que también tenemos unos retos asociados a nuestras personas, ¿no? ¿Qué nos está marcando estos 3 retos y otros desde un punto de vista de gestión de personas? Bueno, pues evidentemente todo esto marca que tengo que tener una atracción de ese talento que tiene que marcar la diferencia. Al final, la tecnología, los procesos, todo cambia, pero todo se puede copiar. Lo que no cambia y lo que no se puede copiar es el talento de una persona. Eso es importante a la hora de atraer. Y por eso tanto trabajar con la diferenciación en base a la atracción de talento. Y una vez que tengo ese talento, ¿qué tengo que hacer con ello? Con él o con ellos. Compromiso. Yo no hablaré, y no me habléis, por favor no habléis delante de mí de retención. Concepto feísimo que hablamos cuando hablamos de personas. ¿Quién quiere retener a alguien? Lo que queremos hacer o lo que queremos hacer es comprometernos. ¿Con quién? Con nuestra compañía, ¿no? Y el último punto. Se habla poco de esto, pero es muy importante. Entender qué impacto tiene que yo esté comprometido en el negocio. Es decir, si yo tengo un equipo comprometido, ¿cuánto impacta eso en la experiencia de un cliente y como resultado final en los resultados que pueda tener mi compañía? Esto es la hoja de ruta de muchas compañías sin definir digamos, su estrategia, muy probablemente en el próximo año, ¿no? Y cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de atracción, muchas compañías hablan de, y nosotros mismos dentro de gestión de personas, hablamos de una serie de indicadores. Indicadores para mí finalistas, ¿no? Como por ejemplo, os traigo datos, estos son los 2 últimos estudios que hemos llevado a cabo en España
desde un punto de vista de Smarking global, ¿no? De experiencia del colaborador. Como veis ahí, hay indicadores que nos marcan, bueno, pues el grado bueno, pues de deseabilidad de cambio, ¿no? Cuánta gente se quiere ir de mi compañía porque no estamos dándole lo que quieren, cuántos están vinculados, cuántos está desatisfecho y cuántos son promotores, el famoso ENPS. Hay muchas compañías preocupadas por estos indicadores, por el compromiso, por la vinculación. Pero eso no es experiencia de empleado. La experiencia de empleado es gestionar esto. Por eso quiero, antes de entrar en el mundo del desempeño y del desarrollo profesional, entender que hay determinadas personas que se van porque no les estamos dando carrera profesional o retos o desarrollo a largo plazo o feedback de calidad, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, ¿no? Primero, ¿qué es la experiencia de empleado y cómo la medimos? No es los resultados que acabáis de ver, eso sería la conclusión o la causa concreta de unas consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias son esto. El modelo de experiencia de empleado es un modelo de gestión integral que me ayuda a entender qué vive y siente un colaborador, un empleado, desde que se preocupa por entrar en mi compañía hasta que sale de la misma o incluso vive una salida de un compañero. Eso marca una relación entre el colaborador y la organización y se mide a través de momentos de relación, estos que comentábamos. Eso es experiencia del colaborador. Y sí, con este modelo vamos a poder conseguir los resultados que estamos marcando en esa primera diapositiva que os decía de retos. Sí voy a entender por qué atraigo o no atraigo a determinados colectivos y, sobre todo, qué hace que les comprometa y qué hace que no se comprometan. La experiencia de empleado va de esto, de escuchar para comprender, comprender para actuar y actuar para vincular. ¿Cómo lo hacemos? Como os comentaba, no midiendo el resultado final de cuántos están comprometidos. Eso es la consecuencia, ¿no? Al final yo quiero saber qué causa eso. Eso lo causa una serie de hechos, sobre todo momentos de relación que yo voy viviendo en mis diferentes etapas profesionales, que están marcadas por lo que yo vivo en ese momento, por ejemplo, el primer día, o mi evaluación del desempeño, que ahora entraremos ahí, o mi jefe. ¿Qué pasa cuando yo me relaciono con mi jefe o con mi responsable? ¿O qué pasa cuando me evalúan o no me evalúan el desempeño o vivo un feedback? Eso lo marca un hecho específico, vivir o no vivir algo. Y también la percepción subjetiva. ¿Qué me gestiona o qué me genera emocionalmente eso que estoy viviendo? ¿Me creo realmente los planes de carrera de mi empresa? ¿Creo o siento que tengo capacidad para crecer profesionalmente dentro de mi compañía? Eso que vivo y siento en cada uno de esos momentos claves de relación con mi compañía genera una experiencia. Puede ser muy buena, muy mala o normal. Y eso sí que me explica qué hace que yo en este momento concreto diga que no quiero seguir en mi compañía o que no estoy comprometido o que sí que lo estoy o que estoy creciendo mucho o poco. Eso es experiencia de empleado. Intentar entender todo esto, ¿no? Y veis un ejemplo de ese journey, de ese recorrido de momentos clave, podrían ser estos u otros. Y dentro de esto, lo que queremos fundamentalmente es dar respuesta a algo específico, que es lo que os decía al principio. ¿Qué hace que yo me comprometa o no dentro de una compañía? Os he traído un vídeo sencillito que a mí me hace, bueno, me suena muy bien a la hora de entender qué es la experiencia del colaborador, qué es la experiencia del empleado. No sé si habéis visto este vídeo, voy a ponerlo, lo voy a poner 2 veces porque es muy rápido. Aquí vais a ver 2 personas, en este caso 2 niños, ante una situación concreta. ¿Cómo marca la diferencia estar comprometido o no estar comprometido con lo que estamos haciendo? Pensar en el desempeño de alguien, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Bueno, pues aquí estáis viendo claramente la diferencia entre un promotor y un detractor. O una persona que está en un alto reto profesional y una persona que no está en ese momento. Está, bueno, pues digamos así, como bastante flojo en su desempeño. Os lo voy a volver a poner porque es rápido, para que lo volváis a ver. Y ahora ya seguimos. Vale. Vuelvo a mi discurso. Eso es experiencia de empleado. No entender que hay una persona que está descomprometida o no está vinculada o no está haciendo su desempeño de manera correcta y otro que sí, sino el que ha causado esto. Eso es experiencia del colaborador. Eso es experiencia de empleado. Ya no lo pongo más, ¿no? Y claro, si queremos entender por qué ha llegado, en este caso, esos dos niños a tener una diferencia en cuanto a su desempeño, tendríamos que entender qué hace que yo esté comprometido con mi compañero, ¿no? ¿Qué hace que yo esté vinculado a mi compañía
y por ende que esté, bueno, que tenga un buen o un mal desempeño, ¿no? Os voy a dar datos, ¿no? Datos de estudios que hemos llevado a cabo durante los últimos años. Aquí, ¿qué vemos? Intentamos entender qué va detrás del mundo del modelo de, digamos, del orgullo de pertenencia, ¿no? Aquí veis la diferencia significativa entre una persona que es promotora, ese que le está dando al saco tan fuerte, y ese que, pues que no le está dando de todo bien, ¿no? Un promotor y un detractor. Un promotor o un detractor, ese orgullo de pertenencia que hace que yo lo haga con mayor o menor fuerza, está vinculado a 3 puntos. Soporte, respaldo por parte de esa compañía, como veis ahí, una gran diferencia entre los promotores y los detractores. Estamos hablando de una escala a 10, lo que viven los promotores versus los detractores. Sentirse reconocido, punto clave de lo que vamos a hablar hoy, porque es punto vinculado al desarrollo y al crecimiento profesional. Si me siento reconocido y me están dando retos de manera constante, voy a ser promotor versus los que no lo viven, que son detractores, y evidentemente formar parte de un equipo. Sentir que dentro de mi día a día formo parte de un equipo con un proyecto ilusionante. También es reto, pero fundamentalmente ese reto compartido. Igual, esos 3 puntos marcan la diferencia y digamos, el orgullo de pertenencia entre una persona comprometida. Y si quisiéramos irme un poquito más allá y entender qué hay detrás, ¿no? Aquí vemos que el sentirme reconocido es algo clave, pero si intentara indagar dentro de los hechos que vive una persona o no vive en su día a día, cuáles son los que marcan la diferencia, podríamos hablar de estos. Estos son los hechos con mayor diferenciación entre los que están comprometidos en una compañía, ese grado de compromiso alto, y los que no lo están. Dentro de todos estos, que tenéis unos cuantos, ¿no? Hay pues como estamos hablando de 7 grandes hechos que marcan la diferencia entre mi orgullo de pertenencia, si lo vivo o no lo vivo, estamos empezando a ver la importancia del desempeño y el desarrollo profesional. Por ejemplo, cuando la compañía me apoya en mi momento profesional, si lo vivo, aumenta mi orgullo de pertenencia, 7,8 sobre 10. Cuando no lo vivo, mi orgullo de pertenencia baja hasta un 5. Es importante, ¿no? ¿Qué pasa? El manager, punto importante, el manager, clave, ahora lo veremos. ¿Cuál es el impacto que tiene un manager en todo mi desarrollo profesional y mi crecimiento dentro de una compañía? Ya os digo yo que es un punto clave que veremos ahora mismo. Si mi manager marca con claridad, bueno, pues mis hitos dentro de mi desarrollo profesional, también hay una diferencia significativa, ¿no? En mi orgullo de pertenencia. Es importante para estar orgulloso, para darle bien al saco. Y si me marca directrices en el día a día, pues también. Es importante tener directrices para saber qué tengo que ir haciendo, que me digan si lo estoy haciendo bien o mal. Otro punto importante, muy vinculado también al desarrollo. Oye, ¿mi manager está accesible para cuando lo necesito? ¿Para cuando le tengo que decir o preguntar sobre algún aspecto concreto? Si lo vivo o no lo vivo, es un aspecto importante dentro de mi orgullo de pertenencia. Vamos a destacar estos, aunque ya vais viendo, ¿no? Sin necesidad que yo lea, que hay otros donde la palabra manager se repite de manera concreta y constante, ¿sí? Como veis aquí, también el manager me apoya, ¿no? En función de lo que yo necesito. Importante también entender la diferencia entre que yo estoy en un momento, es decir, las consecuencias de no haber vivido esto, ¿no? Aquí veis otro análisis que hemos hecho, en el cual analizábamos, primero preguntábamos a los empleados, estamos hablando de un estudio de más de 6.000 colaboradores de diferentes compañías, donde preguntábamos en qué momento profesional te encuentras, en qué momento te encuentras actualmente. Y las personas tenían que decir, estoy en un momento de alto reto, darle vía al saco, estoy en un momento de disfrute, de esto que mantenemos, bueno, no estoy igual creciendo, pero sí que estoy consolidado dentro de mi posición y estoy disfrutando de conocer lo que estoy haciendo, o estoy, en tercero sería, en un momento de poco reto y cierta rutina. Este niño que le da no muy bien al saco porque no está comprometido. Interesante entender que en el 2021, a finales de 2021, que fue cuando se hizo este estudio, el 30% de los colaboradores en España, deciros que más o menos no cambia cuando lo estamos haciendo a nivel otros países, están en un momento de poco reto. Es decir, 3 de cada 10 de los colaboradores que tenéis en vuestras compañías, porcentaje arriba o abajo, son niños que le están dando no muy fuerte al saco. ¿Dónde están? Pues fijaros, importante. Evidentemente la mayoría son colaboradores. Cuanto más subimos en la línea de, digamos, de mando, menos porcentaje hay. Si nos vamos a los puestos de trabajo, importante, sobre todo por el impacto que puede tener en un cliente y en esa potencial diferenciación o no que tiene nuestra compañía con respecto a otras,
El 38% se encuentran en las áreas de atención al cliente, los que cuando yo tengo un problema me responden, y el 30% comerciales. Importante esto, no digo que otros colectivos no tengan importancia, pero si queremos diferenciarnos y marcar, incluso conseguir nuestros objetivos y diferenciar en nuestra experiencia como en nuestros clientes, esto es clave, ¿no? ¿Y qué marca la diferencia o qué hace que yo esté en un momento de poco reto? Fijaros, duplica la tasa de deseabilidad de salida. Es decir, esto no es la gente que se va, sino la que dice que dentro de un año no quiere estar en mi compañía, aunque se tengan que quedar. Porque si no se van, tenemos un problema. Se quedan y no están comprometidos. El NPS, el grado de promoción de promotores, gente que recomienda a su entorno directo trabajar con nuestra compañía, es negativo, menos 30. Indicador muy fuerte, muy duro. Ese 30% es detractor de nuestra compañía y la experiencia baja aproximadamente 20 puntos. Eso es lo que marca estar dándole al saco de manera no muy fuerte. Tener un desarrollo profesional no adecuado. ¿Por qué? Porque lo que viven es esto. La vivencia de la gente que está en poco reto profesional es la azul que tenéis abajo. Casi 20 puntos de diferencia con respecto a los que están en alto reto o en dominio de disfrute. ¿Y dónde concretamente hay más diferencias? Pues evidentemente en el desarrollo profesional, en el cambio de rol, es decir, muy probablemente no hayan sido promocionados, no hayan tenido desarrollo profesional, y en esa gestión del cambio. Y en esa gestión del cambio que probablemente no hayan tenido ese soporte por parte del manager, ¿no? También otro punto que destacamos es el día a día con el manager. Puntos clave del desarrollo y el desempeño profesional. Es decir, lo que yo no tengo desde un punto de vista de crecimiento profesional impacta en mi experiencia de empleado. Y si quisiéramos indagar y entrar más en detalle en qué hace que yo deje de tener ganas de crecer en mi compañía, aquí tenéis resultados concretos de ese arquetipo de colaborador, ¿no? Por ejemplo, el 52% nos dicen que no ha recibido la formación adecuada, el 61% dice que la compañía no le ha mostrado su apoyo durante este periodo, ¿no? Como os decía antes, casi más del 85% no ha cambiado de posición, o el 40% dice que su responsable no le apoya de acuerdo a lo que necesitan en su momento personal adecuado actualmente. Y si veis en las sensaciones, pues exactamente igual, ¿no? No formo parte de un equipo o de un proyecto ilusionante, no me siento respaldado por mi compañía, o no me dan soluciones ante mis dudas. Lo único bueno es que sigue los compañeros estando ahí cuando lo necesitan. Está claro que es muy importante entender las consecuencias, ¿no? Pero también las causas. ¿Qué hace que yo no esté comprometido? ¿Qué hace que mi NPS o que mi grado de vinculación no sea adecuado? Esto es lo que hace que yo no crezca profesionalmente. Y si no crezco profesionalmente, es lo que hace que yo no esté vinculado o comprometido. Esto es lo que tenemos que trabajar. Y un último punto. Hablábamos del manager. ¿Cuánto impacta el manager, su labor en mi día a día? ¿Cuánto impacta como pieza clave de mi desarrollo? Os voy a dar datos. Esto es otro estudio que realizamos en 2019, también con una muestra muy significativa de colaboradores, era multisectorial. Fijaros la diferencia entre que yo viva o no viva esto que veis aquí con mi responsable. Es decir, si mi responsable, por ejemplo, me dedica tiempo de manera periódica a mi desarrollo, a mi crecimiento, si lo vivo, mi NPS, mi grado de promoción, mi recomendación es positivo. Y si no lo vivo, es negativo. Y ocurre lo mismo cuando me apoya de acuerdo a lo que necesito. Si no lo vivo, si yo como responsable no lo hago, no te lo hago vivir, hago que vosotros seáis detractores de mi compañía. Yo soy el responsable directo de que esos colaboradores que están bajo mi responsabilidad tengan una buena experiencia. ¿Qué más os puedo decir? Aquí lo veis, ¿no? Esto es un ejercicio que hicimos en una compañía de la cual identificamos la experiencia de las 10 áreas que mayor experiencia o mejor experiencia tenían y lo comparamos con las 10 áreas que peor experiencia tenían. No lo vais a ver bien, pero los puntos concretos que veis con mayor diferencia, es decir, lo que hacía que realmente una empresa tuviera mejor o peor experiencia, eran aspectos vinculados al manager, como por ejemplo tener reuniones formales, hablar de desempeño, dar feedback de calidad o revisar objetivos de manera periódica. Lo último que quería enseñaros, punto concreto, hablamos de desarrollo, de desempeño. En este caso concreto, intentábamos dar respuesta a un hecho específico. ¿Te has sentado con tu manager durante los últimos 12 meses a hablar de tu desempeño? ¿Sí o no? Es sencillo. Los que sí, la curva naranja. Los que no, la curva azul.
¿Veis la diferencia significativa de la experiencia? ¿Veis cómo hacemos que a través del manager y de determinados aspectos vinculados a que yo como manager te doy o no te doy desarrollo, hacemos que la gente sea promotora o detractora? Porque es lo que tenéis ahí. Si no he tenido reunión, mi grado de recomendación era 4. Si la he tenido, era 37. Es decir, impacto directo. Impacto directo en lo que vive y siendo un colaborador. Acabo, que ya estoy viendo la hora y me estoy pasando. Con todo esto que os he comentado y por intentar no dejaros solo, bueno, pues datos, ¿no? Bueno, pues la cabeza un poco, qué difícil es esto, quiero plantearos 4 oportunidades que surgen de todo esto. Y me voy a centrar en el manager. El manager como gran palanca de cambio y de mejora de la experiencia de los colaboradores en el desempeño y en el desarrollo. 4 puntos que hay que trabajar. Primero, convencer al manager de la necesidad y de los beneficios de trabajar la experiencia del colaborador. Es decir, es una palanca y una herramienta concreta para ellos para mejorar su experiencia. Lo segundo, que para convencerle hay que simplificar el camino. Los managers no es que no tengamos trabajo, es que tenemos mucho trabajo y pensamos que esto es una carga más. Si lo simplificamos y les ayudamos y ven la mejora, evidentemente lo cambiarán y mejorarán, ¿no? El tercero, evidentemente, cuando yo ya me has convencido y me explicas cómo tengo que hacerlo, me lo comunicas, también me tienes que ayudar porque igual me faltan capacidades, conocimientos o habilidades. Hay que trabajarlo. Y el cuarto punto clave es tener un sistema de seguimiento, una analítica, para que a través de la experiencia, ¿no?, del empleado de manera constante pueda entender el impacto de mi trabajo como manager en el día a día de esta experiencia del colaborador. Eso es lo que quería comentaros, tenía poco más de tiempo, y simplemente de quedaros con este concepto, ¿no? Al final las relaciones se construyen en el día a día. Si queremos mejorar la experiencia de empleado, nos tenemos que ir a esos momentos y a esos hechos y esas percepciones para mejorar la vinculación, la satisfacción, el compromiso. No centrarnos solo en el resultado final del compromiso. Con eso no llevemos nada más que preocuparnos. Hasta aquí mi intervención. Espero, perdón, que me he pasado un poquito. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad que no te preocupes, el tiempo se nos ha hecho corto escuchándote porque la verdad que ha sido muy ilustrativo. Nos has puesto sobre la mesa esa conexión entre desempeño y experiencia de empleado y sobre todo nos la has medido, ¿no? Nos la has cuantificado, que muchas veces es lo que nos faltaba, ¿no? Porque, bueno, sabíamos que uno de los factores de generación ¿no?, de fidelizar el talento era las oportunidades de carrera, el desarrollo profesional, pero nos faltaba toda esta analítica y sobre todo, pues eso, contabilizarlo, cuantificarlo, pues para ver realmente el impacto. Vamos a seguir por este camino, vamos a seguir explorando, buscando claves, respuestas y sobre todo profundizando en esos cómo podemos mejorar la experiencia de empleado. Y para ello vamos a escuchar ahora a Carolina. Carolina, cuando quieras, si quieres compartir la pantalla. Sí, Verónica, estoy intentando compartirla. ¿Me Está en ello. confirma? Perfecto, ¿lo ves? Está. Si quieres ponerla en... Perfecto, ya lo tienes. Sí. ¿La ven o...? Sí, está la pantalla, la portada, perdón. La presentación, genial. Exacto. Bueno, pues Verónica, muchas gracias y muchas gracias a José Luis por esta intervención tan interesante. Yo voy entonces a intentar dar un poquito más de luz en cuanto a las oportunidades que comentaba José Luis pueden surgir de este análisis de la situación, una situación bastante importante. Hoy, por ejemplo, leía en el diario El País que una de las razones que más está surgiendo en las bajas es la salud mental. Entonces, un poco también cómo ayudar a que esto disminuya, que tengamos un mejor proceso de incorporación, como vemos aquí, y que esté centrado en la experiencia del empleado. Entonces, voy a compartir la primera. Vale. Entonces, uno de los pilares va a ser que podamos hacer un acompañamiento a lo largo del periodo de la vida laboral del empleado. En este caso vamos a hablar del periodo de prueba, pero van a ver que son aspectos que ustedes pueden perfectamente aplicar a otros periodos de la vida laboral del empleado. Lo primero y lo que solemos recomendar nosotros que tenemos contacto con las empresas, con los empleados, es empezar por una capacitación que sea lo más temprana posible. Es decir, que desde el momento en que llegue nuestro empleado lo podamos acompañar, lo podamos formar, que le expliquemos un poco cómo queremos y qué queremos que haga, para que así pues también vayamos creando empleados que a largo plazo pues sean autónomos, sean independientes y estén sobre todo felices y comprometidos, como decía José Luis, con nuestra empresa.
Esto servirá también para fijar objetivos rápidamente. Deben ser objetivos que sean realistas y que sean alcanzables. Decimos rápidamente, pero es algo a lo que tenemos que también dedicarle concienzudamente el tiempo necesario. Cuando hablamos de rápidamente, hablamos más del hecho de que desde el principio el empleado debe estar informado. Esto nos va a permitir también que le vea valor a las capacitaciones, a las formaciones que estamos promoviendo y que estamos haciendo que participe en ellas, pues para que así también tenga sentido el hecho de que diga, bueno, me están capacitando, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quieren que yo haga con estas capacitaciones? ¿Cuál va a ser un poco el interés de pasar estas formaciones? Y esto pues al mismo tiempo nos va a permitir que haya un poquito más de compromiso. Cómo generar también compromiso, no solo desde la parte un poco teórica, objetivos, etcétera, sino también desde la cultura de la empresa. Pues, por ejemplo, nosotros solemos aconsejar la asignación de un padrino, una madrina, alguien que pueda acompañar de manera un poco más informal a la persona, a este nuevo empleado que llega y que quizás no conoce muy bien cómo funciona el código de la empresa, cuáles son los valores, cómo suelen pasarse un poco las relaciones más sociales en el ámbito profesional de esta empresa en particular. Y así va a tener un poco más de guía, va a poder hacer las preguntas que quizás no se siente cómodo haciéndole a su manager directamente, a sus compañeros, porque acaba de llegar, porque bueno, puede tener preguntas de todo tipo de ámbitos posibles. Y también la ideal será pues tener una reunión de midpoint, lo llamamos nosotros, que sea una entrevista en la mitad del periodo de prueba, que el empleado que se está incorporando pues pueda también tener un poco de visibilidad sobre cómo lo está haciendo, si está logrando esta incorporación de manera exitosa y pues para que hacia el final del periodo de prueba podamos dar con argumentos a la persona, saber lo hiciste muy bien, no lo hiciste tan bien, quizás podías haber mejorado en esto o lo hiciste más que bien, estás por encima de las expectativas en estos aspectos. Esto en cuanto a la llegada a la incorporación. También será importante que a lo largo de su vida laboral pues tengamos un seguimiento efectivo, ¿no? Que no se quede solamente en este proceso de onboarding, en este proceso de acogimiento del empleado, sino que también tengamos esta cultura a lo largo de la vida laboral del mismo. Para esto pues lo recomendado será pues que haya un acompañamiento a lo largo, como decíamos, de la vida laboral del empleado, que haya un establecimiento de la periodicidad, perdón, de este seguimiento que se hace, para que así pues también nosotros desde el área, por ejemplo, de recursos humanos o los managers, como nos comentaba José Luis, pues sepamos un poco qué es realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo hacerlo, qué están esperando también de mí como manager. Decíamos que el manager juega un papel importante, pues, ¿qué es exactamente lo que esperan de mí? ¿Cómo esperan que yo comprometa a los empleados? Los empleados también, ¿qué están esperando de mí? ¿Cómo esperan que yo logre ciertos retos, cumpla con ciertos objetivos? ¿Qué puedo hacer yo también para comprometerme y para sentirme comprometido en la empresa? Entonces vamos a, por ejemplo, pasar por una evaluación que va a dejar de ser solo anual y que va a ser también trimestral. Luego les explicaré un poco más en detalle cómo lograr esto. Vamos a definir también objetivos por etapas. La idea va a ser que le demos un poco el paso a paso a los empleados para que puedan saber cómo poder lograr ese objetivo que se les está planteando. Y vamos a fomentar el intercambio para desarrollar así el espíritu de equipo, que como veíamos es muy importante. José Luis, por ejemplo, nos lo mostraba en la relación manager-empleado, pero no solo ahí, también con los compañeros, ¿no? ¿Cómo me siento yo con mis colegas? ¿Cómo me siento yo con los directivos? ¿Cuál es un poco la relación que tengo con las demás personas en la empresa? Entonces, la receta de una evaluación efectiva. Esto es para explicarles entonces cómo lograr pasar de esta evaluación que es anual a una evaluación un poco más frecuente como la trimestral. Lo primero, muy importante, que tenemos que tener en cuenta la evaluación anual. Es interesante que la mantengamos alrededor de un solo tema, ¿vale? Vamos a dejar de lado, por ejemplo, la remuneración, es algo que no solemos aconsejar y que no suele funcionar muy bien, de hecho, en esta práctica. Lo ideal sería que esta evaluación anual sea para el desempeño general, que podamos hablar, por ejemplo, de la proyección de carrera, los planes de carrera, también de las formaciones, en dónde me siento formado, dónde siento que tengo alguna necesidad de formación, quiero ir un poco más allá, sin tener que hablar justamente de la remuneración. Entonces, hasta dónde logré mis objetivos y qué también me van a pagar estos objetivos, o, bueno, no hice mis objetivos, entonces desmotivación total porque no logré esta prima, este bono que quería tener, ¿no?
Entonces, esto permite que la evaluación sea un lugar para informar, sea un lugar también para limitar en el buen sentido de la palabra, para que sea un solo tema y así la persona no se lleve, por ejemplo, mucho feedback negativo o mucho feedback positivo cuando en realidad hay otros aspectos en los que quisiéramos que mejorara y pues que también podamos acompañar y proponer todos estos siguientes pasos, como es el caso de la evaluación trimestral. La idea de la evaluación trimestral es que nos permita, por ejemplo, trabajar con suficiente anticipación todos los problemas que pueden generarse. Me estoy sintiendo desmotivado, este proyecto no lo entiendo muy bien, no sé muy bien cuál es mi rol en esta tarea, este objetivo no lo he podido lograr, no entiendo por qué, me estoy teniendo dificultades aquí y así también podamos cambiar un poco el rumbo. Sabemos que los procesos en las empresas no son estáticos, entonces que podamos también apoyarnos en este hecho de que no todo tiene que ser siempre fijo. Las personas pueden descubrir nuevos talentos, nuevos intereses, los managers también pueden descubrir otras necesidades, otros proyectos en los que necesitamos que el empleado pues nos colabore, pues que así también nosotros en esta evaluación trimestral pues podamos ver un poco esa luz, un poco más de visibilidad y tener un poco más de maniobra si hay que realizar algún cambio, si hay que informar a alguien, si hay que formarlo, si hay que también acompañarlo un poco más en alguno de los aspectos. Para esto entonces también va a ser importante, además de informar, limitar los aspectos a tratar y de acompañar al empleado, que podamos definir buenos objetivos. Entonces, ¿cómo definimos estos objetivos? Lo importante es que podamos fijar objetivos que sean SMART, los llamamos nosotros. Entonces, estas son las siglas, un poco la traducción en inglés. En español, ¿qué podríamos decir? Necesitamos que sean objetivos simples, que sean objetivos también medibles, que sean objetivos alcanzables, muy importante esta parte, que sean objetivos realistas y que sean objetivos también temporalmente definidos. Entonces, ¿cómo logramos esta parte? La idea es que sean objetivos claros, que sean objetivos orientados al engagement y direccionados hacia la excelencia. Esto suena muy bonito en el papel, pero ¿qué es lo importante de esto? Es que podamos ver la viabilidad de estos objetivos. Es decir, yo soy una persona que está en el área de marketing, me están pidiendo que sea la mejor diseñadora gráfica. Eso está muy bien, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué necesitan que yo logre para poder ponerme en esta casilla de la mejor diseñadora gráfica? ¿Para cuándo lo tengo que lograr? ¿Cuántos proyectos esperan de mí para que yo pueda lograr hacer este rol y tener este posicionamiento? O yo pienso que soy la mejor diseñadora gráfica porque mi empresa no lo está reconociendo, porque no me estoy sintiendo reconocida, porque no me estoy sintiendo valorada. Entonces va a ser importante que los objetivos sean justamente un poco los criterios que le permitan a la persona, al empleado, pues saber qué tal lo está haciendo, qué le está haciendo falta hacer también para lograr este rol y también a los managers para que sepan un poco cómo tienen que guiar al equipo, cómo pueden acompañarlo, cómo pueden ellos mismos tener un equipo que es exitoso, comprometido, un equipo que se está sintiendo feliz, que está viniendo al trabajo y que está diciendo, bueno, no vengo porque, como decía José Luis, me quiero ir de esta empresa, pero tengo que volver porque es mi trabajo y necesito pagar el préstamo, el carro, la casa, sino que sean empleados que vengan porque quieren dar lo mejor para la empresa, porque se sienten comprometidos con el hecho de mostrar que en esta empresa vale la pena trabajar, ¿no? Entonces, para esto lo que solemos decir también es que es importante darle guías a los empleados. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, desde el área de recursos humanos? Podemos promover un método que llamamos nosotros el 75-100-125 que ven aquí en la diapositiva. ¿Cómo funciona el método? Básicamente lo que vamos a hacer es dividir los objetivos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que en el 75% tenemos todos estos objetivos que se lograron, pero que están por debajo de las expectativas. La persona, por ejemplo, necesitamos que sea la mejor diseñadora gráfica para que logre el 75% de sus objetivos, participar en los proyectos. Está muy bien, es por lo que te hemos contratado, estás participando, pero no estás dando nada más allá de lo que te estamos pidiendo, ¿verdad? 100% participar en los proyectos y lograr una asociación, un partnership con alguna empresa importante, con algún influencer, con cualquier tipo de rol o de proyecto que podría tener significado e impacto positivo en la empresa en general. Entonces, este sería mi 100%, ¿verdad? Me pidieron que hiciera esto,
así consideran que estoy haciendo bien mi trabajo, es mi 100% el objetivo, y luego un 125% es ir más allá. Te hemos pedido que participes en los proyectos, te hemos pedido que encuentres algo que nos impacte positivamente, perdón, desde el área de marketing, pero tú has hecho más y además de hacer este partnership, has encontrado, por ejemplo, una nueva iniciativa. Vamos ahora a hacer webinars como este que estamos haciendo hoy en día o cualquier otra iniciativa que podría, por ejemplo, mostrarnos que tú estás comprometida y que estás yendo un poco más allá de lo que te estamos pidiendo. Entonces, esto al mismo tiempo va a estar relacionado con el hecho de que lo importante va a ser que tengamos una cultura de intercambio. ¿Qué es una cultura de intercambio? Es una cultura en la que, por ejemplo, los empleados pueden fijar sus propios objetivos, pueden proponernos objetivos, y esto nos va a permitir pues que sea un empleado que está mucho más motivado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fomentar el intercambio? Podemos pedir, por ejemplo, que sean evaluaciones semanales, bueno, no necesariamente evaluaciones, meetings semanales, que la persona nos diga, por ejemplo, cómo se está sintiendo esta semana, cómo se está sintiendo este mes, este trimestre, que podamos discutir con el manager, que podamos también tener una cultura de feedback. ¿Qué es el feedback en esta empresa? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo damos? ¿Vale? Por ejemplo, leía yo que el feedback tipo sándwich, no sé si lo conozcan, es decir, por ejemplo, empezamos por lo positivo, luego vamos a ir a las áreas de mejora y finalmente terminamos con una, ¿cómo decirlo? Una recalcación de las cualidades de la persona para que así ella siga entendiendo qué está haciendo bien, cómo lo está haciendo bien, de qué talento se puede pegar, ¿no? Y al final, pues una evaluación, por ejemplo, 360, que me permita también ver cómo se está sintiendo la persona, ¿vale? Cómo se está sintiendo las demás personas que están trabajando con esta persona, cómo se está sintiendo el colega, cómo se está sintiendo el otro manager de otro equipo que tuvo que trabajar con mi empleado, con mi miembro. Entonces, este intercambio pues, nos va a permitir generar una mejor experiencia en el área de la experiencia del colaborador, del compromiso, de cómo comprometer a las personas para que así pues estén motivadas y den lo mejor de sí siempre en la empresa. No sé si tengan preguntas. Verónica. Pues, a ver, aquí estoy. Perdona, Carolina, pero es que estaba tomando nota de todo lo que estabas Tranquila. contando, porque muchísimas gracias por exponernos una metodología y sobre todo esas claves tan concretas sobre poner de manifiesto, ¿no? Pues qué importante es la claridad de los objetivos. La gente tiene que saber cómo lo está haciendo y sobre todo qué esperamos de ellos, ¿verdad? Esa cercanía, ese rol del manager de acompañamiento, que ya no puede ser algo puntual de los 2 ítems en el año de esas 2 reuniones, sino que tiene que ser algo muy continuo y muy constante, como también ponía de manifiesto José Luis. Me ha encantado lo del intercambio también, o sea que cambiemos ya también esa concepción y esa relación, ¿no? Y los procesos dinámicos. Es decir, que ahora mismo estamos en un momento donde todo tiene que ser tan fluido, donde no hay nada establecido ni nada que pueda ser incuestionable, ¿no? Vamos a abrir ese espacio de preguntas. Os invito a todos a que aprovechéis, como os decía al inicio, bueno, pues la experiencia y el conocimiento de José Luis y Carolina tienen mucho más, saben mucho más de lo que nos han contado porque les hemos dejado muy poco tiempo para hablar del tema, así que es un momento de preguntarles para que profundicen mucho más. Yo, si queréis, para romper el hielo, me gustaría preguntaros, porque mientras estabais hablando, claro, yo pensaba en el momento actual y en el momento del modelo híbrido de trabajo, todo el tema del teletrabajo, cómo nos está afectando esto o cómo impacta tanto en la experiencia de empleado como en el desempeño, el nuevo modelo en el que todos estamos trabajando. Entiendo que es pronto, pero seguramente estáis ya siguiendo la tendencia y seguro que datos o algún estudio tenéis al respecto. Sí, Carolina, ¿quieres? Bueno, yo te dejaré dar los datos un poco más precisos desde mi experiencia en mi propia empresa en Luca, pero también con clientes con los que comparto todo el tiempo, con personal de recursos humanos, managers, etcétera. Sé que es muy importante justamente pasar estas herramientas como los meetings, como las evaluaciones trimestrales a frecuencias un poco más cortas,
para que así, y también por Zoom, utilizar todas las plataformas, promover al máximo, por ejemplo, los intercambios como con Slack o cualquier otra plataforma de chat, para que así pueda ser un poco más informal y no perdamos este enlace que tenemos con el hecho de estar en el mismo despacho, ¿no? Esta pregunta que podríamos hacer perfectamente a la persona en 5 minutos, pues que la tengamos que enviar por texto, por escrito, a veces puede ser un poco complicado. Pues, hombre, en ese caso, 2 minutos en Zoom, hacemos la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás hoy en tu casa? Y así guardamos un poco también este enlace incluso a distancia. No sé, José Luis, si tengas algo. No, es un poco lo que comentas, ¿no? Al final el teletrabajo, ¿no? Y los modelos híbridos están muy bien para muchas cosas, ¿no? Para la eficiencia, también te ayudan a ver, depende de la compañía, ¿no? Esto también depende mucho de la cultura. Tú puedes utilizar el tiempo que te puede ayudar pues, el teletrabajar para ser más eficiente y crear una conciliación más real, o puedes utilizar para, bueno, pues para pedirle más cosas a la gente que alargue su trabajo, ¿no? Pero en principio sí que tiene beneficios en cuanto a que, bueno, podemos ser más flexibles y adaptarnos más a nuestra vida, ¿no? Pero tiene sus cosas no tan positivas y una de ellas lo acabas de comentar, que es mucho feedback informal de, oye, pues estoy por el pasillo, estoy tomando un café, estoy hablando con mucha gente, eso se pierde. ¿Por qué? Porque al final tú tienes muchas reuniones estructuradas, es decir, tú tienes tu agenda con determinadas reuniones pues, muy centradas en un proyecto. Es muy difícil esto de hablar de manera informal, ¿no? Y eso se ha perdido. Entonces, pues se ha perdido, no lo tenemos tan claro como antes. Entonces, tenemos que intentar, como decía bien Carolina, pues intentar tener otros espacios. Bueno, pues igual también jugar con que sea un híbrido y ir también a las oficinas, intentar cerrarlo muy bien. Luego hay otro tema, que es, ¿estamos preparados como managers para gestionar el desempeño y el desarrollo de nuestra gente con una pantalla de por medio? Es complicado, ¿no? Esto de pasar de la piel a la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que tenemos que trabajar desde la formación, desde generar bueno, pues más otro tipo de espacios, bueno, pues entender un poco eso, ¿no? Que es otro modelo que se va a quedar, muy probablemente, dependiendo un poco también de las compañías y de su cultura, y que, bueno, pues que el desempeño también va a cambiar y tenemos que intentar trabajar con la situación que nos toque. Es así. Os quería preguntar también, porque me he quedado con esos datos, o sea, el 3 de cada 10 empleados con poco reto en nuestras organizaciones, es decir, les tenemos totalmente desvinculados. Ahí también el barómetro de experiencia de empleado de Luca, que habla de que solo 4 de cada 10 empleados recomendarían a su organización, es decir, cuando no hacemos bien las cosas, tenemos una segunda oportunidad, es decir, esas malas gestiones, tenemos tiempo de resarcirnos, a esa gente la podemos volver a reenganchar o conviene hacer las cosas bien desde el principio porque ahí hay un precio que no vamos a poder recuperar. Fíjate, ahí depende, o sea, el propio grado de compromiso, o en este caso también de la recomendación, ¿no? El ENPS, se mide una escala de 0 a 10. ¿Cuántos son recuperables? Pues hombre, si yo te dijera que hay mucha gente que es detractora, pero con un 6, es decir, yo no digo que soy detractor, yo evalúo con un 6, ¿no? Yo no, muy probablemente como empleado no sé que eso es que yo no recomiendo a mi compañía, ¿no? Pero esa es un poco la fórmula. Cómo se forma o cómo se estructura esa fórmula, dónde está el porcentaje de empleados, te ayuda también a entender cuánto se puede cambiar. Muy probablemente hay gente que te dice que no recomendaría o que recomendaría con un 0, con un 1, ya esta persona, por lo que ha vivido y muy probablemente por la falta de respuesta en un momento concreto, pues no es recuperable. Ahora, hay determinadas personas que han puntuado, pues eso, con una escala mayor, eso sí que normalmente son los recuperables, ¿no? De detractor pasarlos a empleados neutros y esos neutros que tenemos ahí pasarlos a promotores. Ahí sí se puede hacer un trabajo, ¿no? Tenemos que entender muy bien las causas y trabajarlo en detalle, pero ahí sí que se puede recuperar. Los que te dicen 0, 1, 2, mal. Ahí es complicado. Claro, Buena suerte. Carolina, cuando tú empezabas tu intervención y ponías ¿no? Empezabas hablando, pues oye, del momento de incorporación. Claro, a mí me venía a la mente, bueno, todos lo conocemos, bueno, pues empresas que han incorporado durante la pandemia a empleados donde, vamos, no ha habido, vamos, no ha habido ningún proceso de onboarding ni de nada, o sea, les hemos
bueno, pues no, por la tesitura o lo que sea, esa gente que pues ni se le ha presentado a sus compañeros, o sea, no se ha hecho nada de nada, o sea, les hemos sentado, les hemos conectado y saca trabajo y genera resultados, ¿no? Esa gente, bueno, pues ahí hay que hacer un trabajo, un doble esfuerzo, ¿no? Para retomar a la senda de hacer bien las cosas, ¿no? Claro que sí, quizás no en el área de pasar de detractor a alguien que está comprometido, como decía José Luis, sino quizás es alguien que no necesariamente sea detractora, pero que se siente no partícipe, ¿no? De la cultura de la empresa, que se siente que no hace parte, porque llegó en un momento, como comentas tú, Verónica, donde no vio a nadie, no habló con nadie, no tuvo ningún tipo de interacción. Entonces, promover momentos e iniciativas que permitan justamente que se sienta a tono con su manager, pero también con su equipo y a la misma vez con los demás equipos, ¿no? Que en algún momento pues tendrá que trabajar con ellos. Nos pregunta Joseba, bueno, tiene una pregunta para cada uno. Para ti, José Luis, nos pregunta por el vínculo, nos dice, ¿no? Si el vínculo emocional crees que solo depende de variables externas de las personas o qué ponderación le darías a variables internas. Habla de personalidad, valores, actitud, modos de procesamiento cognitivo. Pero es fundamental, por eso normalmente en la experiencia del empleado intentamos individualizar, ¿no? Generar arquetipos, porque normalmente las compañías tienen una única oferta de valor, una propuesta de valor para todo el mundo, ¿no? Y no es así. Es que incluso tú mismo o tú misma, cuando tenías 20 años, igual no buscas lo mismo y no eres igual porque has evolucionado o has cambiado o has vivido cosas que te han hecho tener otro paradigma y otras necesidades a lo que vives con 30 o con 40. Entonces, nosotros mismos, la misma persona, va evolucionando. Eso es muy importante entenderlo. Y lo que dice Joseba, pues es exactamente igual. Es ¿cuánto impacta que yo sea como soy? Clarísimo. Por eso medimos lo que os comentaba antes. Una cosa es que yo viva algo y otra cosa es que lo perciba. Ante el mismo hecho, lo hemos podido vivir los dos de manera igual. Es decir, el primer día, hablando de onboarding, el primer día tu manager se sentó contigo para clarificarte tu puesto de trabajo. Sí. ¿Sentiste transparencia a la hora de comunicártelo? Pues allá depende de cómo seamos. Igual unos dirán que mucho, otros que poco. Por eso la parte emocional, la parte de percepción es tan importante en la experiencia. Porque es lo que marca la individualización y de entender que lo que tú me dices igual para unos vale y para otros no. O me vale en un momento o en otro no. Es clarísimo, es fundamental. Nos plantea también, Joseba, para ti, Carolina, nos plantea si la opción de realizar procesos de formación dentro del proceso selectivo, es decir, antes del periodo de prueba, ¿no? Si puede ser predictivo para el ajuste persona-organización, introducir la formación ahí. Bueno, yo pienso que depende mucho de cómo está organizada la empresa, cuál es un poco la cultura también de la misma. Yo personalmente siento que podría ser un poco riesgoso empezar a formar a alguien antes de que se incorpore. Creo que quizás podemos usar iniciativas que pueden ser como alternativas, no sé, un caso de una prueba técnica, un escrito, un ejercicio práctico, que nos permita también identificar desde antes cuáles son esas posibles áreas de formación a futuro, ¿vale? ¿Y cuáles son esas áreas que quizás no vamos a poder medir también en el periodo de prueba? Porque sabemos desde el caso o desde el escrito, desde el del ejercicio práctico, pues donde la persona quizás tiene un poco de debilidad a nivel teórico. Luego, para ver un poco mejor la relación persona-empresa, pues sería excelente que pudiéramos tener un proceso de incorporación o un proceso de selección donde la persona pueda ver, además de recursos humanos, que es normalmente quien hace la entrada a este proceso, pues su manager, por ejemplo, el equipo incluso, para ver un poco el fit entre lo que la persona va a aportar en términos de valores, personalidad, actitud a las demás personas que ya están trabajando en los proyectos actuales. Nos preguntan, José Luis, estaba para ti, ¿cada cuánto crees que es efectivo medir la satisfacción del empleado? Nos dicen, bueno, pues para no perder el timing del equipo en un momento de tantos cambios como el actual. Es un poco disruptivo y tramposo. Yo diría que medir la vinculación nunca. Medir momentos de relación, sí, cuando sucedan, es decir, medir el onboarding cuando sucede, cuando tú entras, pedirte lo que has vivido y has sentido en ese momento, y ahí preguntarte por tu grado de vinculación. ¿Por qué? Porque si medimos vinculación o satisfacción o incluso el compromiso, sin tener por detrás lo que hay, lo que está pasando para que tú me digas eso, luego no tendré palancas para poder trabajar. Entonces, esa sería un poco la respuesta fácil, ¿no? Por mi parte. Es decir, y luego, ¿cada cuánto tiempo?
¿Cada cuánto tiempo medir en general? Que entiendo que también iba un poco por ahí. Creo que tenemos que tener tiempo de trabajar entre una medición y otra. Es decir, si midiéramos hoy, poneros que medimos todo el recorrido, todos los momentos, tendríamos que esperar a que realmente nos dé tiempo a trabajar con cambios que nos han pedido los colaboradores para poder volver a medir, porque si no, el impacto que tiene el preguntar otra vez a una persona que no ha vivido un cambio después de haberle preguntado por lo que vive y por lo que siente, va en nuestra contra. Entonces, si tuviéramos que medir, tendríamos que medir en espacios concretos donde realmente entendamos qué nos están contestando, por qué, para poder trabajar con ello y dejar tiempo efectivo para poder medir entre una y otra. Es decir, a mí las mediciones de darle a un botón diciendo en qué carita estoy hoy no me valen para nada. Primero, porque si lo hago todos los días no me va a dar tiempo efectivo para trabajar y segundo, porque no sé a qué está vinculado esa cara. Pueden estar vinculados a lo que decía Joseba, a aspectos externos o internos. Puede ser que yo haya discutido con mi pareja y que le dé la cara roja. ¿Y cómo lo gestionas tú en el día a día en tu empresa? Entonces, ese sería un poquito el planteamiento. Dejar tiempo efectivo entre medición y medición para trabajar y luego, sobre todo, vincularlo a momentos concretos para saber qué me están diciendo, por qué se vincula o por qué no se vincula. Carolina, para ti, nos pregunta Patricio, si medirías trimestralmente o solo alinearías la performance del colaborador para mejorar y evaluarlo anualmente. Pienso, bueno, es la respuesta que siempre doy. Pienso que también depende una vez más de la cultura de cada empresa. Yo personalmente aconsejaría hacer un poco una mezcla, dejar el desempeño general para la evaluación anual, que al final podamos saber cómo se sintió a lo largo del año en los diferentes proyectos, que nos permita tener una visión transversal, y la evaluación trimestral, ocuparse un poco más de los objetivos a corto medio plazo, cómo se sintió en este trimestre la persona, para poder también ajustar, por ejemplo, lo que les explicaba, si hay que cambiar de rumbo, si hay que cambiar de proyecto, si tenemos que cambiar cierto aspecto a corto plazo para que no nos impacte a largo plazo justamente en la evaluación anual y que al final del año sea cuando nos demos cuenta que la persona está totalmente insatisfecha, ¿no? Y que ha perdido cualquier tipo de motivación y compromiso con la empresa. Muchas gracias. Otra pregunta. Nos preguntan, José Luis, ¿cómo o qué herramientas se emplean normalmente pues, para lograr que los líderes se sensibilicen alrededor de su papel e impacto en la experiencia del empleado? Lookup tiene una herramienta propia de medición, pero al final, o sea, nosotros tenemos una y hay otras, ¿no? Donde también trabajamos, colaboramos con otras herramientas más globales, más pues más sistemas de medición de experiencia, tanto de cliente como de empleado. Lo importante es el modelo. Y lo importante es tener, o sea, para que un manager entienda la importancia, lo que hay que darle como herramienta es un cuadro de mando, donde aparezcan sus datos. Es decir, si yo, como José Luis, tengo la curva de experiencia y los indicadores de mi equipo de experiencia de empleado, en este caso en Lookup. Y cada X tiempo, es decir, yo tengo un plan de acción, voy haciendo acciones para mejorar la experiencia y voy viendo, cada vez que se va midiendo un momento, voy viendo la evolución. ¿Qué me permite esto? Entender el impacto, que hay muchos momentos, no todos, pero como veíamos antes, hay momentos que están vinculados directamente a mi labor como manager. Yo voy viendo si lo que he llevado a cabo tiene un impacto y eso me permite mejorar mi experiencia también como manager, pero sobre todo mi liderazgo. Eso es lo que intentamos hacer, es decir, tener un cuadro de mando donde el manager entienda el impacto de las acciones que está llevando a cabo y pueda tener una situación, digamos, de mejora continua. Sería lo ideal. Carolina, no sé si quieres añadir tú algo. No, pienso que está muy claro lo que ha explicado José Luis. Pues muchísimas gracias a todos. Ya va siendo hora de cerrar este webinar. Como sabéis, nos gusta ser bastante rigurosos con el tiempo porque llevamos todas las agendas asfixiadas y más en este final de año. Solo trasladaros, bueno, por mi parte, por parte de RH, pero sobre todo por parte de todos los asistentes, Carolina, José Luis, nos están trasladando las felicitaciones porque lo habéis hecho muy práctico y muy claro todo. O sea, como
todos vamos buscando, pues eso, claves para ayudarnos en la gestión y la verdad que las dos ponencias han sido excepcionales porque nos habéis contextualizado todo muy bien, nos habéis aportado una relación directa, nos la habéis cuantificado y sobre todo nos habéis dado, bueno, pues tareas. Yo creo que todos nos vamos a nuestras organizaciones siendo conscientes del reto que tenemos para gestionar la experiencia de empleado, para hacerlo bien, el impacto que la vinculación esa que tiene con el desempeño y sobre todo con pautas y cosas que podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Que es lo que necesitamos. Así que nada, a todos recordaros que en próximos días recibiréis el webinar, también el vídeo por si queréis volver a verlo y también las dos presentaciones que han compartido los ponentes. Gracias a todos por estar esta hora con nosotros y nos vemos en el próximo webinar, que espero que sea, bueno, pues este año todavía nos queda alguno, pero si no el año que viene, que volveremos a hablar de este tema porque hay mucho todavía que analizar y trabajar. Gracias, José Luis, gracias, Carolina. Gracias a ustedes, que estén muy bien.